Mañana, Puerto Rico, buenos días, ¿qué tal? Un abrazo grande a esta hora de la mañana. La bienvenida, saludos a Juan Carlos Matos. Buenos días. Saludos, Fernández Reyes, bendiciones para ti, para cada oyente de 97.7, una mañanita más. Y aquí está Moraima Oyola. Hola, bendiciones muchachos, bendiciones Puerto Rico, qué rico poder levantarnos con ustedes. Esta mañanita, como de costumbre, nosotros estamos comentando la noticia. Y dentro de las informaciones, fíjate, ayer nos salió a relucir si el cadáver que habían atribuido al que provocó, ¿verdad?, la muerte de estos 3 policías fue el que lo hizo. Todavía ningún medio ha reportado. Sí, se reportó. Aunque se reportó que no. Que no, se aclaró que no. Finalmente no. Finalmente sí. no. Es un joven de 25 años de la ciudad de Ponce. Y sí, no es la persona que están buscando y a la cual se está responsabilizando por... Eso de manera oficial y firme, sí, final. Exactamente. Sí, se aclaró que no, aunque durante todo el día se especulaba y se había dicho que sí, finalmente se aclaró que no. Ajá. Se veía que era un pescadito desde el principio. Sí. O sea, por lo menos... Sí. No sé. Pero ¿cómo en una isla tan pequeña, en un pedazo tan pequeñito de San Juan, 36 horas después todavía... 48 horas después no se sabe, no se tiene esa persona? O sea... Y tienes a los agentes federales con más entrenamiento y con más recursos técnicos para rastrear. Qué difícil, ¿me? La gente del mundo criminal y la ayuda que el pueblo le da, él debe estar recibiendo una colaboración de amigos y familiares bien grande. Sí. O sea, presumo. Porque no hay forma de tú evadir una búsqueda intensiva de las autoridades y no hay gente que te esté ocultando, que te está ayudando en el proceso, ¿no? Interesante por demás, la información que sigue saliendo en todo sentido. Vi que precisamente pues el evento hizo que Pierluisi dijera que es prioridad bregar con la policía. Muy bien. Exacto. No sé si vieron la noticia, que esa pues asusta un poquito. 800 o 900 policías en el próximo año se van. 800, entre 800 a 900 adicionales se retiran. ¿Se retiran 800 a 900 en este año? Correcto. ¡Wow! La ley cambió, ahora pueden acogerse más temprano, ya a los 55 años, un retiro, si vienes con 30 años de servicio. Y aunque de hecho la razón es que los beneficios de retiro siguen bajando, se le sigue cortando beneficios a un policía que se retira. La oferta de retiro cuando estás en la policía cada vez es menor, o sea que desincentivan el que tú te quedes. No solamente el que quiere entrar, porque ese es el panorama. Así que hay muchos policías que inclusive la pensión empieza a los 60 años, pero la prensa señala que muchos policías a los 55 se retiran, aunque tengan que esperar 5 años para recibir el primer chequecito de lo que le toque. Wow. Sí. Así de fuerte está la cosa. Imagínate, encima de eso, el poco pago, ¿no? El poco salario. Arriesgar, son una de las personas que más arriesgan su vida en la calle. Todo el tiempo. Aunque todos estamos en riesgo, ¿no? Todos estamos en riesgo. Ellos son una de las personas que más arriesgan. Pero, o sea, si el número eran de 800 o 900 en este año, con lo sucedido hace 2 días, ese número puede subir dramáticamente, ¿no? Sí. Gente que diga, no, ahora sí, me voy. Y que no estaban en esa lista. Así es. Vieron también la decisión del Supremo con respecto a la alcaldía de Guánica. Sí. Que hay que contar los votos porque lo que cuenta es la intención del elector. Eso puede poner a este candidato independiente a ser alcalde, aunque el alcalde ya juramentado de Guánica del Partido Popular. Wow. Dice que él finalmente de todas maneras él va a prevalecer. Interesante también lo que pasa, ¿verdad?, en el ambiente político. ¿Tú te imaginas alcalde electo y que juramentas y estás en funciones ya, llevas 2 o 3 días? No, brother. Y de repente la decisión del Tribunal Máximo del país dice, hay que contarle los votos al otro. Salte de la oficina. Tú no vas a seguir en funciones, o sea, obviamente. ¿Por qué ocurre eso? ¿Porque habían unos votos perdidos o se cree que pasó algo? Los electores no escribieron de manera correcta en el encasillado de candidato independiente, que tienes que escribir el nombre. Como dice la ley electoral. Como dice la ley, como dice el código. Sí. Si no es por la cantidad de votos, porque en el caso de Vieques o Culebra creo que era un voto, nada más. Culebra, el alcalde perdió por 12. Finalmente, luego del recuento completo, fueron 12 votos.
¿Tú sabes lo que es eso? Pero está en el tribunal con ese asunto. Están en el tribunal, ¿verdad? Me escuché hablando, sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es nada. Eso es nada. Porque él le achaca el asunto al voto ausente y dice que sabe quiénes son las personas que vinieron ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las personas que no viven por los pasados 10, 12 años en Culebra y que votaron? Wow. Y entonces va al tribunal con ese recurso. Pero el asunto de Guánica está súper interesante. Súper interesante. ¿Qué va a pasar ahí? Porque el código electoral o la ley electoral decía que tiene que estar bien claro el nombre o sea, del candidato como va. Lo que valida el Tribunal Supremo es lo que siempre habíamos tenido en nuestra ley electoral, que la intención del elector es lo que cuenta. Así que si en el encasillado había que escribir Fernando Reyes, pero escribieron Hernando o escribieron Fernán, el Tribunal Supremo dice, se está refiriendo a la misma persona. Ajá. Esa es la intención del elector. Aunque te cambió un poco el nombre y lo escribió de otra manera, la intención era darte el voto a ti. O sea, todo el mundo sabe que es a ti que está escribiendo, se refiere a ti. Pues hay que validar el voto de esa persona. Eso es lo que el Supremo acaba de decidir. Tú sabes que ese es uno de los municipios que más a mí me sorprende porque, bueno, se dice que el alcalde trabajó mucho con el asunto de los temblores, la gente se veía satisfecha. O sea, es uno de los municipios que yo pensaba que iba a ganar, pero arrollador. Y ha sido todo lo contrario. Lo que pasa es que ese momentum yo creo que le pasó. Luego vino el periodo de empezar a ver demoliciones. Lo de las escuelas y demás también. Exacto. Y la gente pues obviamente lo atribuye y yo creo que de manera correcta. Claro. A no ser que el alcalde aclare lo que no está en sus manos, de que si no hay demoliciones aquí de las estructuras destruidas, no se está bregando para abrir una escuela, pues el alcalde no está haciendo nada. Es la premisa que casi todo el mundo utiliza, ¿no? Y el otro candidato probablemente se movió mucho más que el alcalde. Y se acercó mucho más a la gente. Claro. Sí, eso pasa. Sí, exacto. Eso Digo pasa. yo, no sé. Diciéndole precisamente eso, diciéndole, mi prioridad son las escuelas. Sí. Es que haya construcción, que de hecho yo lo vi en las entrevistas, promoviendo precisamente eso. Pues, tú sabes, la gente dijo, vamos a darle el break, eso ya mismo. Sí. Que sí. La candidata Joan Rodríguez Bebe pues estuvo en la palestra en las noticias por el proyecto del aborto, donde dice que votó por el presidente José Luis Dalmau del Senado porque había un compromiso o hay un compromiso de él atender un proyecto para regular el aborto en Puerto Rico. Hoy la tenemos aquí, le vamos a preguntar acerca de eso y le vamos a preguntar acerca de un proyecto de ley que ella somete para bregar con el asunto de la corrupción siempre dentro del ambiente político. La vamos a tener un ratito, pero ya, ¿verdad? Nuestras chicas en apenas unos días comienzan a formar parte de la noticia. Sí, eso estaba mirando en uno de los medios que estaban señalando que el Proyecto de Dignidad vino para hacer política y lo está haciendo. Y qué chévere, ¿no? Están en el spot. Sí. Y va en la línea de lo que se habían comprometido. Exacto. O sea, a nadie le debe extrañar que las conocieron y le dieron el voto precisamente por eso, que hayan arrancado con lo que dijeron que iban a hacer, ¿no? Exactamente. Y van a levantar roncha porque esto no va a gustar a la gente. Ya tú sabes, eso lo sabíamos de antemano. Y desde el día 1 lo dijeron, nosotras vamos con todo, ¿verdad? Para hacer que se cumpla lo que se dijo y lo que es justo. Así es. Hablando de eso, ¿y el estado de emergencia dónde está? ¿Qué quedó? No se sabe de eso. Gracias a Dios, Pierluisi no se ha expresado en esa dirección porque sabemos que el estado de emergencia es para promover la ideología de género. Pero tampoco es una ideología política, no solamente de educación sexual, es una ideología política, es una herramienta política. Pero las feministas tampoco se han expresado, no se ha visto mucho, ¿no? Es que yo creo que lo tienen. Recuerda que Wanda Vázquez, la última decisión que tomó, autorizaba al desembolso de fondos para educar en términos de, ¿cuál fue la palabrita que se ha inventado? Los feminicidios. Bueno, o sea, entonces están tranquilas porque ya los fondos están allá al otro lado. Está corriendo el dinero. Ok. O sea que básicamente, pues sí, se otorgó para mí, para todo efecto práctico, Wanda, sin decir públicamente que declaraba el estado de emergencia nacional, fueron en eso, para mí, mucho más astutos y dijeron, no vamos a crear la roncha para que los grupos conservadores no se levanten y metan presión. Y toma los fondos. Pero haciéndolo de esta manera, hacemos lo mismo, desencadenamos los fondos, los liberamos
corre la educación de género y parece que todavía no está, pero está. Esa es mi opinión, ese es mi análisis de lo que ha pasado. Así que el nuevo gobernador no toca el tema porque ya está corriendo. Está cuadrado. Ya está cuadrado. Y para los efectos, eso yo no tengo nada que ver. Yo entré ahora, ya me lo había encontrado aprobado, así que ¿para qué meterme en esas aguas? ¿Para qué empezar con esa candela? Y ellas están calladitas porque ya lo tienen. Sí, seguro, sí, tiene sentido. Sí, de hecho, desde que Wanda tomó la decisión, que fue bastante antes yo creo que casi 2 meses antes de las elecciones, mes y medio, 2 meses antes, ella se quedaron, las feministas. Tranquilo todo el mundo. Sí, porque se le había cambiado el nombre. En lugar de emergencia nacional, ella aprobó, pero con otro nombre. Correcto. Y entonces, pues eso suavizaba un poco la cosa, pero era lo mismo. Realmente era lo mismo. En la práctica es exactamente lo mismo. Era un estado de emergencia nacional. Esa es la astucia de la gente del mundo. ¿Verdad? Esta es la astucia. Sí, son estratégicos, son, ¿verdad? Astutos, esa es la palabra. Y pues obtienen muchas veces muchas de las cosas que están buscando. Vamos a ver qué sigue pasando. A nivel mundial, pues la situación sigue siendo de que hay problemas con la distribución de la vacuna. Prácticamente ningún país del mundo está avanzando con la administración de la vacuna como se había propuesto originalmente. No llegan las cantidades, no hay un sistema implementado para vacunar a la población y a mí ese detalle me parece como que demasiado interesante. Tienes a 3 farmacéuticas ya supliendo vacunas, a 3, no solamente la de Pfizer, ya se añadieron las otras 2, la de Moderna y la de AstraZeneca. Y es como que ningún país está donde tiene que estar, con excepción de Israel. Obviamente, fíjate qué interesante. Israel tiene un nivel de vacunación en su población bien alto y es el de los pocos países, tal vez de los 2 o 3, que realmente están como se lo habían propuesto. Pero Estados Unidos no, o sea, los principales países del mundo no, Inglaterra no, Alemania no, Francia tampoco, Italia tampoco. Aquí, ya ustedes vieron estos últimos par de días, el comentario es el mismo, que a la velocidad que se está administrando la vacuna, aquí pasa el año completo y no está el 70% de la gente vacunada. Bueno, escuché que los viejitos andan llamando a todas las farmacias, o sea, tienen una cantidad de llamadas telefónicas a los médicos, las oficinas médicas, a las farmacias, buscando información, que me quiero vacunar, a dónde voy. Ajá. Eso ha provocado toda una situación complicada. ¿Cómo tú dices? De desinformación, o sea, de confusión. Correcto, sí. Y el aparato gubernamental se presenta como débil, como no preparado para el nivel de importancia que ellos son los que han dicho que tienen. Claro. O sea, quienes han establecido la vara tan alta son ellos mismos. Quienes han dicho hemos comprado tantas vacunas a Pfizer, tantas vacunas acá, son ellos. Tenemos el equipo, tenemos la infraestructura, se ha activado la Guardia Nacional aquí. En Estados Unidos también, la Guardia Nacional de los Estados, inclusive parte del ejército de Estados Unidos en facilitar ese proceso de las temperaturas, de la transportación de la vacuna. O sea, un andamiaje espectacular. Pero solamente al día de hoy el 2% de la población en Estados Unidos se ha administrado la vacuna y se ha reportado también, que no se ha dicho en los medios, he visto un par de medios, de que hay una parte importante de la propia clase médica en Estados Unidos que no quiere vacunarse todavía. Y eso no se ha exaltado mucho. Qué interesante. De que muchos profesionales de la salud, incluyendo, ¿verdad?, los que están en el campo de la enfermería, no quieren hacerlo por el momento. Todo eso pues sigue obviamente complicando ese plan original y no sé, yo creo que pasa el año y lo que se habían propuesto no lo van a alcanzar. O sea, incluyendo a Puerto Rico. Incluyendo a Puerto Rico. Yo entiendo Puerto Rico, o sea, sí, okay, bien. Incluyendo a Puerto Rico. Sí, porque ahora mismo nosotros estamos en la incertidumbre si viene la segunda dosis, si no, si van a terminar primero con todos, porque se había dicho primero que iban las 2 dosis, después que no, porque para alcanzar a más gente se iba a quedar con una, pero en estos días escuché que ciertas personas van a tener las 2 dosis, ciertas personas esenciales. Exacto. Sí, el gobernador ayer se vacunó. Sí. Y dijo, estoy aquí el 11 de febrero, creo que le corresponde, porque hay que vacunarse el día que te dicen que lo tienes que hacer, la segunda dosis, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Si no, tendrías que volver a vacunarte la primera dosis.
No. Continuar con los 21, 28 días luego de la primera. Correcto. O sea, eso es parte de lo que comentamos aquí, no sé si fue ayer o la semana pasada, que es parte de lo que confunde a la gente y se confundiría cualquiera. Primero te dicen, si usas la de Pfizer, el primer pinchazo a los 21 días te corresponde el segundo. Ajá. Y hay un range ahí que no lo puedes pasar porque pierdes ese primer pinchazo, no sería un refuerzo. Ajá. Luego dicen lo que Moraima menciona, que debido a la necesidad de por lo menos que más gente tenga el primer pinchazo, el que lo tiene ya no es tan necesario hacerlo en el término de los 21 días. Sí, así que dale espacio a alguien que se pinche. Puede esperar hasta 8 semanas después, cuando habían dicho que si dejabas pasar ese tiempo, perdías el efecto de ese segundo pinchazo como refuerzo. Ajá. Y tú dices, a rayo, estos son los expertos médicos que hablan y te cambian las reglas en la cara y tú tienes que quedarte, ustedes son los que saben, amén, no hay problema. 8 semanas después, estamos hablando para los que creen en el proceso y lo van a hacer, que siempre lo hemos respetado, ¿no? Esto es un issue para el que lo quiera hacer y lo está haciendo y espera hacerlo. Pero ¿por qué me cambias las reglas del juego? Sí. Qué extraño. La pregunta sería, en ese vaivén y en ese pugilato, si suben un poco los números y vuelven a cerrar y se vuelve a complicar el asunto, el tema de los lockdowns, ¿no? O sea, porque si esto va a tardar mucho más, estamos a expensas de eso. Correcto. No, y tomando en consideración también, aquí nos está escribiendo al WhatsApp una persona que le tocaba la segunda dosis ayer y no se la pusieron porque tiene catarro. Eso lo vemos mucho, cuando alguien tiene catarro, pues las vacunas la aguantan, pero entonces se pierde ya el efecto porque no sabemos cuánto le va a durar. O sea, ¿qué va a pasar esas 8 semanas luego? Se queda sin efecto la primera, que es lo que estábamos mencionando, entonces sería doble gasto porque te toca otra vez la primera. Correcto. O sea, lo que están tratando de economizar para atender más personas puede convertirse en doble. No hace sentido. Entonces, gente, hay que hacerse la pregunta. Hay que hacerle la pregunta a ellos porque ellos nos vendieron la idea de que tiene que ser en esos términos. Hay otra, creo que la de Moderna es a los 28 días. 28. ¿Ok? Entonces, si es a los 28 días, es a los 28 días, no a los 40, no a los 60 días. Y nadie lo cuestiona en los medios. Y nadie lo cuestiona. Entonces, aquel que está buscando la protección y la seguridad porque cree en ella, ¿dónde queda la seguridad que espera la persona? ¿Dónde queda la inmunidad que esa persona espera? Sí, o sea, es lo básico. Tú me dijiste que esto era fatal, que esto es, o sea, que esto hay que hacerlo sí o sí. Exacto. Te la creo y ahora entonces no me responde, ¿no? Me someto al primer pinchazo esperando que a los 21 días me deje el segundo y cuando voy para el segundo me estás diciendo, no, tienes que esperar de 6 a 8 semanas más. ¿En serio? Entonces a la gente se le falta el respeto de esa manera, las propias autoridades, pero nadie lo cuestiona. Yo no sé cuántos de los oyentes que creen en la vacuna y tal vez tienen el primer pinchazo, un sector de ellos, que estoy seguro que sí. Mira, se trata de tu salud, se trata de tu tiempo, si tú realmente lo has hecho buscando eso, ¿cómo aceptas que los 21 días se convirtieron en 8 semanas? Así. No tiene sentido. No tiene sentido. Ningún sentido. Y la explicación es que necesitamos darle el primer pinchazo a más gente. Y el primer pinchazo tuyo. Y ese proceso que comenzó en tu cuerpo de crear anticuerpos y que a los 21 días venía ese refuerzo, pues voló en canto. O sea, la gente dejó de pensar, la gente dejó de preguntar, la gente tiene miedo de preguntar, la gente tiene miedo de hacer planteamientos. Porque lo único que nosotros hacemos aquí es eso. Y es hacer planteamientos que no necesitas ir a Harvard ni ser el intelectual de... Son preguntas sencillas y lógicas. Porque me estableciste unas reglas que me las estás cambiando a la cara y me tengo que quedar callado y no decir nada. ¿Y no han salido a explicar? Yo no he escuchado una sola explicación que no sea la que, debido a la necesidad, posponemos el segundo pinchazo a los que lo tienen para darle un primer pinchazo a más gente. Esa es la única explicación que han dado, la única. Nadie ha preguntado, pero ven acá, ¿y cómo ese primer pinchazo entonces ya se perdió? Tengo lo que tú dijiste, tengo que volver a hacerlo entonces, empezar en una para entonces 2, entonces ya no son 2 pinchazos, serían 3. El primero
otra vez el primero, para entonces a los 21 días el segundo. O sea, son tantas las preguntas y nadie las está haciendo. Nadie las está haciendo. Ni siquiera la prensa, ¿no? Es que perdimos la prensa, mano, ya aquí no hay prensa investigativa. Lo único que explican diariamente sin fallar es cuántos contagiados más y cuántas muertes más. Es lo único que no falla. Todos los días están los bullets digitales, que la gente lo sabe. Todavía no te hablan de alguna otra alternativa que pueda haber. No hay tratamiento para el COVID, si te da, nada de eso, cero. Sí. Y la gente se molesta, un sector se molesta de que uno lo plantee siquiera. No, gente, vamos a hacer preguntas, vamos a analizar. Vamos a pedirle a la clase médica que dé explicaciones conforme a lo que ellos mismos han establecido como una regla absoluta. Esto es bien serio, si es la salud del pueblo y si son medicamentos tan delicados que hay que tener una temperatura unos días X para poder administrarlos porque si no se dañan, etcétera. Y si tú tuviste el cuidado y eres enfermera, doctor, lo que sea, de tener tus 2 pinchazos porque te cambiaron las reglas y aquí no ha pasado nada. No, o sea, es un nivel de locura para mí y de confusión impresionante. Sí. Y nadie está haciendo ningún reclamo. Nadie. Y por parte del mismo aparato que lo creó. Correcto. ¿Verdad? Okay. Sí, pero bueno. Y de las propias farmacéuticas, que son las que dicen, mira, mi medicamento funciona de esta manera, tiene que ser en estos términos. Sí. Lo único que se ha dicho es, necesitamos pinchar más gente. O sea, por favor, yo creo que el pueblo merece mayor respeto y el pueblo tiene que exigir más información de sus gobernantes y de sus autoridades. Y uno de los resultados... Están demasiado pasivos. Y una de las consecuencias de esto es que tiene una buena cantidad de miles de viejitos desesperados. Totalmente. Con mucho miedo porque ya llevan muchísimo tiempo solos tratando de encontrar una alternativa. Pues mira, dame el pinchazo, ¿dónde es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y no se sabe. Y imagínate que ahora que le van a dar prioridad a ellos, a los mayores de 65 años, le den ese primer pinchazo. Pero nunca llegó el segundo. Entonces, dijeron, si no tienes el segundo, es importante el segundo pinchazo para que crear la inmunidad total. Pues entonces no la creaste. Alguien en el WhatsApp nos está escribiendo que pueden esperar si la persona está enferma, pero tienen que administrarlo lo antes posible. Sí, eso lo sabemos. Lo que estamos planteando es que si se pasan los 28 días o 21 días que se había hablado por el asunto de que no haya la vacuna y que quieren vacunar a más personas, ¿qué va a pasar? Si pasaron, por ejemplo, 30 días, 40 días, ¿qué va a pasar? Es que eso lo más pronto posible no está definido. Ajá. Lo más pronto posible, ¿cuánto es lo más pronto posible? ¿Una semana? 4, 8, 12 semanas es lo más pronto posible. O sea, ellos fueron los que establecieron los términos exactos. Ajá. 21 días para la de Pfizer, 28 días para la de Moderna. Ese es el range, esa es la ventana entre el primer pinchazo y el segundo. Pues entonces, tiene que ser en ese término. Ellos establecieron esos términos para que sea efectiva en ti. Hay que hacerlo, punto. Te cambian las reglas, lo dejan al indefinido, se perdió la cosa. O sea que si te pinchas una sola vez y no llegó el segundo, estás medio protegido. ¿Se perdió? Mira, por otra parte, otra persona escribe, la información inicial es que sí se pierde la primera dosis si se pasa de los 28 o 21 días. O sea, tú estás confundiendo un pueblo, sí. Tú estás jugando con los sentimientos de la gente, con el sentido de seguridad de la gente. Las emociones. Con las emociones de la gente. Emocional. Y de acuerdo a ti, con la vida de la gente. Porque si el que no se la pone es un irresponsable, empezar un proceso con el que se la quiere poner y se la está poniendo es peor todavía. Lito, por eso es que tienen a los viejitos llamando todos los días a las farmacias. Claro. No, mira, y hace sentido en el caso de esta persona que dice que tiene catarros, ojalá se le quite pronto, pero una persona que tenga que entrar a una cirugía, que tenga que, no sé, lo que sea, ajá, que se le pasaron todos esos días. Ya la primera entiendo yo que deja de, porque en otras vacunas es así, si pasa cierto tiempo ya no. O sea, tienes que volver a comenzar el proceso. Yo lo único que le digo a la gente, y creo que para esto podemos tener respeto, altura, pero exigirle a las autoridades, no me cambien las reglas, tú dijiste, y conmigo ya empezaste. Termina el proceso en los términos que tú dijiste médicamente que era correcto para mí, para que fuese efectiva la vacuna. Cuando yo estoy escuchando la información de que se va a posponer y que
en muchas instancias es indefinido o 2 meses después y la gente no dice nada, tú dices, ¿qué le pasa a nuestro pueblo? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se atreve ni siquiera a hacer el reclamo de buena manera? No hay que hacer protesta, no hay que romper el Capitolio, no hay que ser malcriado, no hay que hablar malas palabras, no hay que insultar, no hay que odiar a nadie. Es decirle, clase médica, me dijiste esto, Estado, Departamento de Salud, me dijiste esto, estoy aquí, me diste el primer pinchazo y ya no hay para el segundo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gente, plantéelo en sus redes. Claro que sí. De manera respetuosa, pero cree conciencia, haga opinión pública, porque entonces nos manejan como tontitos y todo el mundo se tiene que quedar callado. Alguien escribe aquí, eso es como cuando te dan un antibiótico, si no te lo tomas, y esto es cierto, Sí. los antibióticos, si tú no te lo tomas como te manda. indicaron, ya no te, es más, funciona, no dicen funciona. que para la próxima ocasión ya no te hace el mismo efecto. Correcto. Dicen eso del antibiótico, alguien está escribiendo, estoy leyendo, ¿verdad? Lo que están escribiendo al WhatsApp, que lo están poniendo como ejemplo, porque la gente está preocupada por eso, porque se había dicho una información. Eso no lo dicen los médicos del antibiótico cuando nos lo recetan. Mira, vas a estar 10 días y es en estos términos. Si se te pasa un día, perdiste, porque la infección vuelve y se apodera. Exacto. Y lo de la vacuna, ¿quién lo dijo? Los médicos, ellos. La farmacéutica que creó la vacuna dijo que era en esos términos de días. Ven acá, pero te tengo una pregunta. Por favor. ¿Quién fue que dijo o dónde se dijo, en qué foro fue Salud? Se dijo que se iban a quedar en la primera para poder alcanzar más gente. Vamos a googlearlo. Tienen que haber varios artículos de todos los periódicos de aquí. ¿Dónde salió? Mencionándolo. Claro Ok, que sí. ok. Nos vamos a break, lo googleamos y lo vamos a encontrar porque Excelente. se ha publicado. Señoras y señores, los temas que la gente no escucha en otro lado están aquí en Nueva Vida.